Buenos días, le damos una cálida bienvenida a este espacio de Satsang a todos. Le damos una especial bienvenida a Swami Bramdev, quien se conecta desde Aurovali Ashram en India. Este es un espacio de silencio diseñado para el crecimiento de la conciencia, inspirado en las enseñanzas de Shri Aurobindo y Madre. También le damos una bienvenida a María Alicia Ángel, quien se conecta desde Auromira, un espacio en Villa de Leyva, Colombia. Este es un laboratorio para la autoobservación consciente. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas, sus aportes, sus inquietudes a lo largo de la sesión en el chat y estas serán respondidas por Swamiji al final de la sesión. También les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas se van a encontrar un icono de 3 punticos que dice más. Ahí te encuentras en ese despliegue un icono que dice interpretación. Allí puedes seleccionar el idioma de tu preferencia, inglés o español, y así puedes escuchar el resto del satsang. Bienvenidos todos a esta sección. Bienvenida María Ángel, María Alicia Ángel, y bienvenidos a mi grande. Adelante. Namaste, all of you. Namaste a todos ustedes. Thank you for Gracias por that you want to listen. que ustedes quieren escucharme. So I think Entonces the creo topic que of today is intuition. el tema de hoy es la intuición. Intuition is La one intuición of the one es of the you can uno say is a one de of los, uno podría decir que es one uno of, de los, a very uno de powerful los muy human nature inside poderosos, us de that las muy poderosas like naturalezas many other humanas dentro de forces, nosotros, como this muchas is also otras one of the fuerzas. force which Es también una de las which exists fuerzas que existe in this human box, en esta caja humana. And according to the process of our journey of evolution, Y de of acuerdo al learning, proceso de growing, nuestro viaje de evolución, de nuestro viaje de nature crecimiento, sometime la awakening us, naturaleza a veces our- despierta en nosotros, awakening us or despierta open en in us nosotros o our abre en those nosotros closed doors or aquellas or puertas activate cerradas those o activa inner powers, aquellos poderes and interiores. once start listening Y uno empieza a escuchar very clear muy claramente some sort of un tipo a como voice de voces of our true self. de nuestro ser verdadero. You know, we always listen Saben, so many nosotros siempre voices escuchamos tantas voces in our life. en Our nuestras mind vidas. always speaks. Nuestra mente siempre está It hablando, is mental nature. es la naturaleza mental. Some people, they are very much Algunas always personas lives son in their muy, physical siempre están consciousness. viviendo en So su their conciencia physical body física speaks very y es el much, and cuerpo físico el que habla mucho. they Y listen very clearly y physical escuchan muy claramente voice al físico, and la voz del follow físico, that and live y la according to siguen that. y viven de acuerdo a ella. In us, there are En many nosotros portions. hay The muchas all porciones, parts of our being, todas las partes de mind, nuestro ser, body, la mente, el our life cuerpo, force, which we call nuestra vital, vida de fuerza que llamamos our vital, inner true self, nuestro ser deeper verdadero self, interior, divine nuestro self, ser más psychic profundo, self, más divino, nuestro ser psíquico, so many different layers of our tantas, mind. They all diferentes speak. capas de nuestra mente, Always todas you ellas see, hablan. everybody of Si us, tú ves, always we are cada uno listening de something and nosotros está following siempre that escuchando and algo y moving siguiendo according eso, to that or y living moviéndose according de to that acuerdo a or eso, o viviendo de understanding acuerdo a life eso, according to that o entendiendo la or vida de playing the acuerdo game a of eso, life according to y jugando el juego de that. la vida de acuerdo a eso. So the thing is that first thing, Entonces remember la primera cosa, that recuerden, inside us there is es que one adentro de voice nosotros hay which is una a voice voz of the divine in us, que es la voz de la the divinidad en voice of our nosotros, soul. la voz de nuestra alma. Sometimes when we are A very veces cuando peaceful, very estamos quiet, very muy calm, calmados, very muy silent, silenciosos, and muy when we have quietos, some sort of, you cuando say, tenemos very como un content tipo and de, something cuando estamos very harmony inside, contentos y tenemos un montón de armonía adentro, then we start listening that ahí voice of our empezamos a soul. escuchar la voz de nuestra alma.
It is a voice of the divine in Es us. la Yes, voz de divine la exists divinidad en in us, nosotros, lives in porque la us. divinidad God lives existe y in vive us. en nosotros, So we Dios can vive en use any word, nosotros. either God's Podemos voice or usar divine cualquier voice or palabra, la voz psychic de voice. Dios, la voz divina, la But voz this psíquica. voice Pero esa of the voz divine, of de la our true nature, divinidad, of de our nuestra true verdadera self, naturaleza, de always nuestro ser speaks. verdadero, siempre habla. But to listen to that Pero para voice of the God escucharla, inside us, esa voz de Dios dentro de we need a nosotros, very calm, necesitamos quiet, una silent, muy and calmada, peaceful muy silenciosa mind y and muy whole pacíficamente. being. Y todo el ser tiene que estar así. And this all is possible, Y but todo for eso es that, one posible, has pero to para eso uno tiene develop que desarrollar that esa natures. One has naturaleza. to create that Uno tiene que atmosphere crear inside, esa atmósfera dentro de uno. and one can make that possible, and Y one uno start puede listening hacer the eso voice of the posible y soul. empieza a escuchar And la when voz the del voice alma. of the soul one Y listens, cuando uno escucha la the voz del soul alma, always el alma speaks with the siempre language of habla con un lenguaje intuitions. de la intuición, con lenguajes And de this las intuition intuiciones. comes Y esa without any, intuición llega it is just, sin, one can feel uno that very puede strongly. solamente sentir eso muy And one fuertemente. start believing that. Y uno And empieza a as soon as creer you en start eso. Y listening tan this pronto uno empieza a intuition escuchar esas from your intuiciones soul, de su alma, then the most beautiful thing ahí of that la is cosa that más bella de as eso soon as es we que listen the voice tan of the pronto soul, uno voice escuche of la the voz God del inside alma, la us, voz de Dios dentro de uno, it not comes, no duality viene, not comes with that. no llega la dualidad con ella. Doubt not comes with La that. duda no viene con ella, Because it is so clear. porque es tan clara. So whenever one Entonces, is cuando listening that uno kind of está voice inside escuchando us, ese where tipo de you have voz no dentro de uno, fear, en donde uno no tiene no miedo, duality, no tiene no dualidad, any doubt, no tiene ninguna duda, and is a conscious, y clear, crystal clear voice, es una and voz one tan is clara feeling como el very cristal, y strongly uno está deep sintiendo inside. muy So fuertemente one should adentro feel, one can de say uno, that this is a uno puede voice of sentir the y decir que esa soul es la which voz is del giving us alma que nos intuitions. está dando intuiciones. In other words, also, En otras there's palabras, one también intuitive mind inside hay us, una mente intuitiva dentro de intuitive nosotros, center inside us, un centro intuitive state intuitivo of dentro de nosotros, our un estado consciousness is intuitivo en inside. donde de Sometimes nuestra conciencia adentro. some people, they A veces hay very unas much personas que do meditation and hacen very un much montón de live in meditación y silence viven and peace and alone. mucho en And they also silencio y start solos y listening en that paz, y voice, también empiezan a escuchar esa voz, of the, la voz, that inner voice. esa And they voz also start, interior. and Y this también voice which we empiezan, y listen from esa inside, voz que escuchamos de it adentro give like it da give you como, some sort of da como un tipo de pre-information of something. It's preinformación not de giving algo. you like what is Empieza a going to happen darte, or what a will decirte happen. como And qué es lo que va a pasar o some sí, qué va a people, pasar. they have Hay unas personas, because everybody is different. porque So some todo people el have mundo very es diferente y hay beautiful, gente powerful que aura. tiene una aura muy And poderosa y muy bella. with that aura, what Y con happens? esa You aura, ¿qué start pasa? Que uno empieza, generally when we live generalmente, with people, we meet cuando uno vive people, con personas y uno or conoce even people personas, are very far e from us, incluso personas que but están lejos de nosotros, we start feeling some pero sort of empezamos a intuitions sentir como un about cierto tipo de intuiciones different acerca, intuitions about those peoples diferentes for them. intuiciones acerca de esas personas, So intuiciones acerca the de thing ellas. is that Entonces el one asunto can feel es que intuitions, uno one can puede listen sentir intuitions, intuiciones, but uno puede for escuchar that we intuiciones, have to pero prepare para eso ourselves. We uno have to tiene que create that prepararse uno atmosphere, mismo, uno tiene que crear esa that atmósfera, state of ese calm, estado silence, de peace, calma, de harmony, quietud, de paz, de silencio, and one armonía, can y uno puede listen intuitions and escuchar live according las to the intuiciones y intuitions. vivir de The acuerdo a idea esas of human life intuiciones. is Y la vida, that la we idea de born la to vida live with the humana intuitions, es que nacimos para vivir con but intuiciones, in which system we born pero en and el grow, sistema en que in that nacimos y system, crecimos, our en ese mind sistema, nuestra only our mente, mind becomes the solo owner nuestra and the mente se master vuelve of la our life, dueña y and we start el giving too amo de much nuestra importance vida, y to empezamos a darle demasiada our mind. importancia a So nuestra mind mente. starts Entonces la mente telling you what to do, what empieza not a to do, and decirte qué hacer, we qué no start following the hacer. mind, our body, Empezamos our a vital seguir la emotions, mente o el vital our o las ego, emociones our o el own ego
that o nuestra nature. Everybody propia has naturaleza, their porque todo el mundo own tiene su propia different nature. diferente And mostly naturaleza we diferente. listen the nature, follow the nature, Y and la live according mayoría de to las that. veces estamos siguiendo aquello que And de acuerdo a nuestra naturaleza in the escuchamos y animal seguimos life, eso. Y in saben, the en la animal vida kingdom, animal, en el reino animals, animal, they los live animales with the intuitions. viven con sus intuiciones. They never have Ellas doubt and nunca duality in their tienen dudas life. ni dualidad en sus vidas. They never Nunca have any kind of tienen confusion ningún tipo de like we have. confusión como las tenemos So they nosotros. listen their intuitions and live according to their Escuchan sus intuitions, intuiciones and y that's viven why de they acuerdo never a sus make any intuiciones y mistakes. por eso nunca hacen errores. And in the animal history, if you see, En la historia de los animales, si uno ve, like a dog, así como un perro, por dog ejemplo, always you see el that perro, si tú ves, if you little bit observe any dog, si you can observas feel that cualquier how perro, empiezas a ver cómo feel with his intuition something cómo and él siente como starts sus intuiciones acting according to y that. actúa de acuerdo a They eso. said that Dicen in snakes, que las serpientes, before any earthquake comes, antes de all que the llegue snakes, cualquier all the temblor, birds, they todas las start having the culebras y intuition los of something, and their pájaros behavior tienen como change, la and they start intuición behaving in a de different way. algo y empiezan a So comportarse de this we can manera see in the nature, diferente. in Y the eso uno lo animal puede ver en la kingdom, naturaleza y en el in reino animal, birds, or en los in pájaros many animals, y en muchos animales. and we can feel that how they Y get the podemos intuition, sentir and cómo ellos they give reciben esa indications that intuición something is y going dan to happen. indicaciones de que hay algo que va a suceder. But in human beings, Pero en los seres we have to humanos develop that nature tenemos in que us. desarrollar esa naturaleza en And it is nosotros. just a matter of that, Y es solo un asunto what de is your cómo es tu estilo de vida, how you understand yourself, cómo estás comprendiéndote tú a and ti mismo, how you live cómo this life, and estás viviendo tú tu vida, what are your cuáles son tus motives and intentions. motivos, tus So intenciones. according to that, one Y de can, acuerdo a if eso, one can si uno just puede simplemente decide that one has decidir to grow that que uno intuitive tiene que sense in crecer oneself, ese sentido intuitivo then dentro de you can uno, give priority to ahí uno that and podrá darle do prioridad a some eso practices, y hacer mostly unas the practice of prácticas, y la mayoría de las to achieve that prácticas intuition, para alcanzar esa awaken intuición y para activate that despertar y intuition, activar esa intuición or feel the intuitions, or listen to the y intuitions. sentir esas intuiciones, Meditation la helps. meditación ayuda. But meditation means Pero not that meditación you no have quiere to decir que tienes do some que practices of hacer unas meditation. prácticas Meditation de means meditación. La the meditación meditation quiere is decir, that la meditación where es one aquella en la one que start uno living empieza with a vivir consciousness, to con exist with consciousness, to a move with existir con consciousness, to conciencia, live a with moverse consciousness. con conciencia, a vivir con Meditation means conciencia. when one Meditación more quiere and decir cuando uno more cada start vez más observing oneself, empieza a observarse a sí and mismo start feeling y that one is empieza a very near to sentir que uno oneself. está muy cerca a The uno moment you mismo. start En el momento en feeling que tú very much empiezas a connected with sentirte yourself, muy conectado and you start contigo feeling mismo very y empiezas a calm, sentirte muy quiet, and calmado, silence, con and mucha peaceful, quietud y mucho silencio y and mucha paz. even wherever you are E in the crowd incluso or ahí donde alone, estás, en la multitud o solo, in that state, en ese estado, one can uno podrá start living more deep in oneself, empezar a and vivir más there one profundo can dentro de uno start mismo, y ahí listening es the donde uno inner puede empezar a voice of the escuchar divine in esa us, voz God in interior de us, la soul in us, divinidad, de Dios, del and alma en nosotros, dentro de nosotros, that intuitive y nature becomes esa active. naturaleza intuitiva se activa. But one thing, remember, Entonces recuerden una cosa, how I ¿cómo recognize reconozco that the voice que which I am la listening voz que yo estoy is escuchando a intuition from my es una intuición soul, de or mi alma it is o just es some simplemente my mind is giving me es mi intuition, or mente la body que is me está giving me dando la intuition, intuición, o or el cuerpo, o me está dando la my own intuición, nature is giving me o mi intuition, propia or my ego is naturaleza giving está me dándome intuition. intuición, o el ego me está dando una Discriminate intuición. Entonces, para discriminar eso, recuérdenlo, any
voice which you are cualquier listening, voz que tú if estés you are escuchando, getting any si tú doubt, fear, tienes alguna duality, duda, algún uneasiness, miedo, alguna dualidad, alguna inquietud, you're listening your body or mind or estás escuchando any tu inner self, cuerpo but o tu with that mente, also you have y con eso doubt, es fear, que uno puede tener duality, and miedo y uneasiness. dualidad, So it means inquietud, y eso that quiere is not a decir voice que of esa no the es soul, and la that is voz del not a alma, true intuitions. que no es Because una our verdadera nature is very intuición, porque tricky. nuestra Our mind is very naturaleza es tricky. Mind start giving muy, intuitions. tiene un One montón start de feeling very trucos. La strongly mente in empieza a heart, dar oh, I have intuition, intuiciones, like el corazón, no, yo tengo esta many intuición. times people who are very Muchas emotional, veces, gente que es muy emocional, very sentimental, muy they very sentimental, fast start feeling that something empieza like a their sentir muy soul is rápido speaking, God is de que speaking, something like Dios me that. está hablando, el alma me But está very clear hablando, that pero if you tiene have uno a que estar muy claro fear, de que si uno tiene doubt, miedo o duality, duda o dualidad, uneasiness, and not inquietud, feeling harmony y with no that, está it sintiendo means that armonía, is not a quiere true decir intuition. que esa no es una verdadera So intuition intuición. always Entonces comes la without intuición any siempre doubt and llega sin fear duda, and sin duality, miedo, sin and dualidad, always with y intuitions, siempre one starts feeling uno con las more and more intuiciones, very uno empieza clear, a sentirse, and a sentir mucho más then one claramente, can say that one y is uno puede decir que listening the uno intuition. está escuchando ahí la intuición. When we use this kind of Cuando topics, usamos words, este tipo de intuitions, temas, palabras como la it intuición, very much connected with the nature of a eso está person, muy conectado con because la everybody naturaleza has de la persona, porque very cada different, uno beautiful natures. tiene unas Some naturalezas natures are muy very dual diferentes. Hay natures. Some naturalezas people que are son tan very muy connected. desarrolladas. They Hay personas que están always muy live more and conectadas. Hay more personas que inward, viven cada vez inside. más adentro, hacia And those adentro. people who Y are esas mostly personas live que inward, viven connected, especialmente adentro y they conectadas, always ellas siempre they feel or listen the sienten o intuitions. escuchan las And intuiciones. in our daily life, you Y en see nuestra many vida times what diaria, happens. muchas veces, ¿qué Sometimes sucede? we start Que a feeling veces intuition for uno somebody empieza or a sentir someone, intuición and hacia alguien, after a few hacia seconds, algo, y después de either unos you segundos, start receiving the uno call or empieza the a person sentir comes to como you. una So llamada o la that persona happens very llega a much. ti, y eso Because sucede mucho, the thing is, porque one thing is la intuition which you cosa listen es from que your inside. The una other cosa is es la intuición que also estás that escuchando de adentro, the y whole otra game es que nature is playing with the todo el juego que está vibrations. con el When que we juega la intuitions, that is naturaleza also some sort está of hecho de vibrations we are vibraciones. listening Entonces las inside. intuiciones son como un tipo So de vibraciones que escuchamos is the adentro. more Entonces, entre our más, more you see, you listen the si, radar si is tú escuchas como where un radar, a ver, un radar the es, radar receives some el radar vibrations, recibe and unas vibraciones according to that the y de vibrations acuerdo a eso las display their vibraciones programs. muestran So las in the vibraciones y similar muestran los way, some programas. De manera people's similar, they are very hay a hay unas radar, very personas que son clean, como very un radar pure, muy limpio, un radar muy puro, very peaceful, and they un start radar con receiving the mucha paz, vibrations. y empiezan a sentir las vibraciones. And always remember, Y this siempre whole game of recuerda, life is a play todo of este juego de vibrations, la vida es un juego de because all the vibraciones, forces, porque todas las they are fuerzas playing están their jugando programs, sus and programas, all the forces through y their todas las fuerzas vibrations a través de las playing vibraciones playing están their programs. jugando sus And programas. these vibrations, Y esas when we vibraciones, feel cuando something, when we remember uno siente something, algo, or when cuando we uno se think about acuerda de something, or algo, when cuando we uno just piensa only en algo, cuando act uno or react with simplemente our nature. actúa o So reacciona con that su way, naturaleza, de esa manera, we are throwing out realmente the lo que estamos vibrations. haciendo es que estamos botando All vibraciones afuera. people, they are Todas just las throwing personas out the están vibrations, and simplemente these botando vibrations, vibraciones, y esas they are vibraciones connecting with each other. se están The conectando vibration of entre me is sí. going to La you, your vibración vibration, mía if te you está remember yendo a me, will ti, come tu to me. vibración, si tú te And acuerdas de mí, even viene this hacia mí. speed of Y, vibration y is esa very fast. velocidad de las It not vibraciones es takes muy time. rápida, no It's toma just tiempo. Es without simplemente there is sin, there is one divine no timing. In hay divine timing un means that tiempo divino, y ese tiempo there is divino no es en donde you cannot no measure hay, the divine time. uno no podrá medir ese tiempo divino. It's spread very fast. Se riega So se reparte muy rápido. many times
Entonces, muchas when we veces, are very cuando estamos muy, peaceful and en connected, mucha paz y we start estamos muy receiving the conectados, vibrations. empezamos a And this recibir las vibration vibraciones. also Y esas give vibraciones también or speak nos the message or give the hablan el message mensaje very o dan el clear, and mensaje muy that also claramente. we can Y eso we también start feeling like empezamos a that sentirlo, something empezamos a intuition is there. sentir I que have hay intuition como una that somebody's intuición coming. adentro. I have Tengo intuition la that intuición de somebody's que alguien va a remembering me. venir. I have Tengo la intuition intuición de that que alguien se está something is going to acordando de happen. mí. Tengo So la these intuición are de all que algo va a pasar. we listen the Escuchamos voice of the la vibrations, voz de las and that vibraciones vibration also y speaks esa very clear. vibración también habla muy And claramente. according to the nature of a Y de person, acuerdo a la naturaleza de la persona, the vibrations las speaks and vibraciones one understand hablan them, y uno las and entiende. that is also a game play Y of the eso nature también like es that. un juego de la naturaleza, así. And now, Ahora, our mind has nuestra different mente layers, tiene levels muchas of diferentes consciousness. capas y niveles de And conciencia. according to the Y process of de acuerdo al evolution, proceso de la our evolución, life is an evolution of nuestra mind, vida es una evolution evolución of de la mente, consciousness. evolución de la So in conciencia. this Y journey of en life, este viaje de la when vida, things are cuando evoluting, las cosas están evolutioning means becoming evolucionando, more better, quiere moving decir mejorando, forward, moviéndose always growing, hacia adelante, always siempre more and more, creciendo, something siempre like más y más, progressive, algo así como new. So progresivo. in that way also, De esa manera mind has one también layer, la and mente the tiene layer una of that capa mind, y la we capa de esa use the mente, word, is the para ella, intuitive mind. a There are ella la many llamamos different, la many mente minds. intuitiva. Environmental Hay mind, muchas our mentes, hay physical mentes del mind, entorno, hay mentes vital físicas, mind, our hay mentes physical mind. vitales, hay mentes So, físicas, and there is one mind y which is hay an una intuitive mente mind. que es la mente intuitiva. Some people, Algunas they personas reach to that state han where their llegado hasta intuitive ese mind estado en becomes donde la very mente active, intuitiva se vuelve muy activa they start y empiezan listening, a feeling very clear escucharla y a what sentirla is muy going to happen, claramente, what is qué the es lo que next va a moment, pasar, qué es lo que va a so suceder en el siguiente all this is momento. a Todo esto gameplay of es nature, un how the juego de nature la is playing with naturaleza, de us, cómo la and naturaleza está how we jugando are con nosotros y de cómo preparing, estamos either nature is preparing preparando. us, either we are, La how we are naturaleza nos manifesting está our preparando feeling, o emotion, nosotros and estamos how we are manifestando understanding nuestros life and sentimientos y emociones y cómo reacting, estamos acting, or comprendiendo la playing vida, the cómo game of estamos life. actuando, This all reaccionando, depends jugando el on juego de la vida. Y todo eso depende the de nature of the person. de la And one thing naturaleza de la always remember, persona. that Pero recuerda intuition una is not a cosa siempre, la perception or a intuición notion no or es a una fixed percepción o una formation of something. noción o una formación Because fija de mostly algo, what happens, porque ¿qué es lo que pasa la mayoría we de las veces? only Que express nosotros solamente our expresamos nuestra nature through our naturaleza a perceptions, través de nuestras percepciones, formations, de nuestras fixed formaciones, thinking, cosas, fixed pensamientos ideas, fijos, ideas fixed habits, fijas, fixed hábitos nature. fijos, We naturaleza always fija. Nosotros siempre estamos, our nature always reacts nuestra like that, and naturaleza one siempre starts reacciona así. saying that, Y we uno start empieza a decir, convincing that no, y uno está convencido de que no, yo soy muy claro, yo tengo esta intuición. convince anyone En that. la intuición no tienes If que intuition convencer is a there, nadie. that Si hay una will intuición, esa 100% intuición is going to happen when the 100% va a intuition comes from suceder the cuando la divine, from the intuición llega God, from the de la soul inside. divinidad, del Dios, del alma dentro. All other intuitions, mental Todas las intuitions, otras vital intuiciones intuitions, vitales, physical mentales, intuitions, físicas, there are no ellas I think there is no any chance that no hay will going ninguna to happen. posibilidad de que esa cosa suceda. When one Pero very much forced to that, cuando then one uno can create fuerza something, mucho eso, something uno can puede happen. crear de But pronto y when we puede que listen algo the de eso clear suceda. Pero intuition cuando of uno the escucha God una clara inside, intuición del Dios that adentro, will remember that will eso 100% recuérdenlo, is eso going va to happen. a suceder That's why we 100%. call it that Por eso intuition, that llamamos a something eso a is going to intuición. happen, and Algo it va a is a suceder pre-information which y es life como is una giving to you. preinformación que la vida te está dando a So, ti. because in the nature, Porque en la in the naturaleza, subconsciousness, in the subworld, en in the el another world, subconsciente, en their esos nature mundos, prepares la first naturaleza everything, and primero from prepara there todo everything y comes desde on ahí this luego physical todo world. llega a este mundo físico. So the thing is, intuition is that one Entonces, start el asunto es listening que
Con la intuición, uno empieza a escuchar esa palabra en donde las cosas se preparan y van a suceder. Y todo eso depende de cómo la persona, cuál es el estilo de vida de la persona o cuál es el nivel de la persona y cuál es el estado de conciencia de la persona. Entonces el asunto es, siempre debemos aspirar y es siempre muy bueno si podemos aspirar para que vivamos esta vida no solo con ideas mentales ni con nuestras naturalezas fijas o solo con nuestra naturaleza física o solo con nuestros hábitos y nuestras percepciones. Uno siempre debe aspirar a ver cómo puede uno crecer su nivel de conciencia, su nivel de la mente o ese estado de calma y de quietud y de silencio y de paz, para que uno pueda recibir y uno empiece a recibir las intuiciones y vivir de acuerdo a esas intuiciones. Y la idea de la vida humana es esa. Debemos vivir con la intuición como los animales lo hacen. Uno podría decir que estamos en el proceso de poder llegar a ese estado en donde podremos vivir con intuiciones. Entonces, siempre en la vida, todos los días, si quieres empezar a que tu vida te dé intuiciones, entonces todos los días, obsérvate a ti mismo, mírate a ti mismo y mira qué es lo que tú estás haciendo para mejorar tu vida. ¿Qué es lo que estás tú progresando hacia ese progreso interior y hacia ese mundo interior, hacia esa vida interior para escuchar tu ser interior? Entonces, todos los días, cuando uno aspire para mejorarse a sí mismo, mejorar quiere decir porque la vida nos da un día más, es para mejorar. Y si uno puede constantemente aspirar para mejorar nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestras comprensiones, nuestra conciencia, ahí uno alcanzará ese estado de la intuición y uno podrá vivir con intuiciones. Y la manera más simple, si uno quiere hacer una práctica para eso, la práctica es que todos los días, cuando tengas tiempo, simplemente gasta un tiempo con tu ser interior verdadero, solo, en algún lugar, en silencio, contigo mismo, agarra ese punto. O gastas un tiempo con tu estar solo, con la divinidad dentro de ti, en donde tú estés muy conectado contigo mismo, o todos los días ve a la naturaleza, gasta un tiempo con la naturaleza, gasta un tiempo con las flores, con los árboles, en donde haya naturaleza, en donde tú puedas sentir que hay naturaleza. Toda la naturaleza habla y toda la naturaleza nos ayuda. Las vibraciones de la naturaleza ayudan muchísimo. Si uno puede estar más y más tiempo con la naturaleza y uno puede vivir más y más naturalmente y de manera simple, recuérdenlo, eso es muy importante, siempre recuerden, vive simplemente, sé simple, la simplicidad, la naturalidad son las cosas que nos están haciendo falta en la vida y que tenemos que mantener nuestra naturalidad y nuestra simplicidad. Y cuando uno viva de manera simple y natural con la naturaleza, uno podrá recibir muchas buenas vibraciones, muchas buenas fuerzas de la naturaleza y ellas nos pueden ayudar a alcanzar ese estado en donde uno puede escuchar la voz más profunda interior de Dios y uno podrá vivir con intuiciones.
Entonces, la única cosa es que de pronto hay otras maneras, muchas otras maneras para ver cómo puedes tú conectarte más contigo mismo. Y esas prácticas también pueden ayudar, pero la mejor ayuda para alcanzar ese estado de una vida intuitiva y de escuchar las intuiciones es gasta un tiempo con la naturaleza. Y espero que esto sea suficiente para entender que la intuición es la voz de Dios dentro de nosotros, que escuchamos, y la intuición también crece. Cuando tu fe crezca en ti y tu fe crezca en la divinidad en ti. Agarra ese punto. Tenemos el poder de la fe. La gente que tiene mucha fe en la divinidad y en sí mismo y en los dioses, empiezan a escuchar a Dios. Empiezan a escuchar muy claramente las intuiciones. Entonces crece tu fe en ti. Nunca dudes de tu fe. Siempre, todos los días, cultívala y crece los músculos de tu fe. Bueno, muchas gracias. Y podemos entonces hacer preguntas acerca de esto. Hola. Hay una pregunta. Le dicen a Swamiji, ¿cómo puede uno diferenciar entre la intuición y la ilusión? La ilusión es una reacción mental, es una reacción, la ilusión es algo como, es una reacción, reacción de, uno podría decir que reacción mental, con algún tipo de... Escuchas algo y tu mente te da una reacción, o todo esto es una ilusión. Es algo como una reacción muy superficial de la vida. Y cuando uno no tiene un conocimiento profundo de algo, cuando uno no va profundo a extender algo, es muy fácil decir que esto es una ilusión. La intuición no es una ilusión. La intuición es algo como mi verdadera naturaleza, mi ser verdadero que habla a veces y me da intuiciones. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Cómo puedo vivir en estado meditativo? La cosa es que un estado meditativo es, por ejemplo, toda la naturaleza alrededor nuestro está meditando. Todos los árboles 24 horas al día están en un estado meditativo. Toda la naturaleza alrededor nuestro. ¿Qué es lo que hace que el árbol sea meditativo? Es la naturaleza del árbol. Si tú ves cuál es la naturaleza de un árbol, la naturaleza no se autoentrega, no tiene egoísmo, nunca piensan acerca de ellos mismos, nunca piensan en nada para ellos, se están entregando, no son egoístas. Tenemos que aprender a vivir sin egoísmo, y cuando uno empieza a vivir sin egoísmo, automáticamente en una actitud de darse, el no egoísmo y querer darse, ese se vuelve una naturaleza meditativa de una persona. En una actitud meditativa, uno siempre quiere entregarse, o uno está siempre listo a darse. Uno está siempre, uno podría decir que hay una ausencia de deseos. Un estado meditativo quiere decir como un estado yógico. Un yogi siempre es una persona que está actuando y reaccionando en una actitud meditativa, en una actitud de entregarse y de no ser egoísta. Todos esos estados pueden suceder en nosotros y se pueden despertar en nosotros. Todo depende de qué tanto estamos nosotros creciendo en conciencia, qué tanto nos estamos dando cuenta. Entre más nos vamos volviendo conscientes, más vamos entrando en una actitud meditativa.
Gracias. ¿Existe diferencia entre intuición y presentimiento? Yes. En la naturaleza humana hay tantas naturalezas mentales, vitales y físicas, sentimentales, debilidades emocionales, sentimentales, y muchas veces la gente que es muy muy sensitiva, hay gente que es muy sensible, que algo o que no tienen un sistema nervioso muy fuerte. Algunas personas tienen como una naturaleza muy sentimental y muy emocional, y de esa manera yo les decía que todo nuestro ser está siempre dándonos como un tipo de, a través de las vibraciones, uno puede sentir que como que hay algo que está ahí hablando. Entonces el asunto es los sentimientos emocionales tienen como un tipo de lenguaje y de voz, y uno puede sentir y escucharlos a ellos como con algún ruido, como con alguna palabra, como con sonidos. Pero la intuición no viene con ningún sonido. Las intuiciones, la verdadera intuición, no viene con lenguaje, ni con palabras, ni con ruido. Esa verdadera intuición llega y uno la siente muy profundamente, muy profundo adentro, en la profundidad, en el profundo de tu corazón, tú sientes eso. Y tú no dudas nunca acerca de eso. Y es sin lenguaje y sin sonido. De resto, todos los asuntos emocionales, mentales, sentimentales, físicos, egoístas, hacen ruido, usan lenguaje, y de esa manera uno puede distinguirlo. Si es una intuición o si es simplemente un tema sentimental, emocional, o una debilidad. ¿Nos puede usted hablar acerca de la imaginación y la intuición? La imaginación es también uno de los poderes que nos han dado. Es un poder muy poderoso, una fuerza muy poderosa que la vida nos ha dado a nosotros. El poder y la fuerza de imaginar. La imaginación quiere decir, ¿saben? La vida que estamos viviendo, y en esta vida, todo aquello que hemos creado ha sido todo lo que hemos creado. Antes fue una imaginación. Primero uno siente muy fuertemente a través de las imaginaciones algo, y luego, tarde o temprano, nuestras imaginaciones se vuelven realidades. La mayoría, cualquier cosa que tú ves fue la imaginación de alguien. Y ahí el proceso empieza. Y después de ese proceso, esa imaginación toma forma y se vuelve una realidad. Y eso es la imaginación. Eso es el poder. Un poder muy poderoso. Uno debe siempre recordar en la vida que las personas que imaginaron fueron los que crearon este mundo, todo lo que estamos usando, de la manera en que estamos viviendo, lo que estamos viendo. Pero las imaginaciones la imaginación es otro poder, la intuición es otro poder, son dos poderes diferentes. Uno puede sentir las intuiciones a través de las imaginaciones, y a veces cuando uno siente la intuición de algo, de pronto uno puede empezar a imaginar acerca de eso. Muchas fuerzas a veces van juntas
y pueden crear algo, porque el propósito de todas las fuerzas es crear. Todos son poderes creativos. La imaginación es un poder creativo. La intuición también es un poder creativo. Entonces, todo este juego de la vida y todo este proceso en todas partes es un proceso de creación. El creador creó todo para crear más. Y ese es todo el juego. Y a través de este proceso de la creación, muchas fuerzas están juntas, jugando sus juegos, haciendo sus programas y creando este mundo. Pero la intuición es una fuerza y la imaginación es otra fuerza. Hay gente que es muy progresiva, hay gente que es muy creativa. Ellos siempre son buenos imaginadores. La imaginación siempre activa. Cultiva tu poder de la imaginación. Y cualquier cosa que imaginemos es eso lo que se vuelve una realidad y uno va a vivir de acuerdo a eso. Incluso en una vida normal. ¿Cuál fue tu imaginación? Esa imaginación se volvió realidad. Entonces, todos nosotros estamos viviendo ahora eso que imaginamos y uno podrá ver qué fue lo que uno imaginó, pero para imaginar uno también necesita una buena conciencia. De acuerdo al nivel de conciencia de cada uno, puede saber qué imaginar, cómo imaginar, porque si tienes una muy buena conciencia, tu imaginación también va a ser algo muy, muy bueno, muy creativo. Y si uno no tiene una muy buena conciencia, uno no va a poder imaginar algo bueno. Y la mayoría de las veces con nuestras imaginaciones estamos creando nuestras relaciones, estamos creando nuestros negocios, estamos creando el entorno, estamos creando nuestra muy pequeña y limitada vida. Haz imaginaciones en donde no haya límites y no haya fronteras. Nunca crees o hagas o imagines algo que te pueda volver tu vida más limitada y más estrecha y más finita. Gracias. Si la intuición es la voz de Dios, ¿podría entonces decirse que es la manera de reconocer nuestra alma viviente en nosotros? Sí. Yo decía que el principal propósito de la vida humana es volverse consciente, darse cuenta de su ser verdadero. Agarren ese punto. Y en realidad, en verdad, la verdadera naturaleza nuestra, nuestro ser verdadero, es que nosotros somos, no solamente tenemos a la divinidad dentro de nosotros, sino que nuestro ser verdadero es la divinidad, nuestro ser verdadero es Dios, nuestro ser verdadero es la verdad más elevada de la vida, la divinidad o la conciencia o cualquier buena palabra que uno use para eso. Y el asunto es, cuando uno empieza a escuchar esa voz interior del Dios, automáticamente uno crece cada vez más su fe en uno mismo y en la divinidad en uno mismo. Y esa es la idea de la vida. Y esa es la única cosa que puede traer perfección a nuestra vida humana. Y es la única cosa que podría uno decir es la solución de todos nuestros problemas y aquello que nos puede completarnos, puede traer perfección a nuestras vidas. Entonces, cada vez que tengas más fe en ti mismo y que cada vez empieces a conectarte más con la divinidad en ti mismo y empieces a sentir más la unidad contigo mismo. Ahí uno nunca se sentirá separación de que yo soy algo y Dios es algo. Cuando uno empieza a sentir que no hay diferencia entre yo y la divinidad, esa es la idea. Que cada vez más uno empiece a escuchar esa voz interior y ahí automáticamente uno va a empezar a sentir más unidad con su ser verdadero.
Y de esa manera, the whole being starts todo el ser working, acting, va a reacting empezar in a a trabajar, a divine actuar, a way. One start reaccionar de la living manera with a divina y divine uno va a way. The empezar a idea of vivir life is con la a vida divine de la life manera with en the que divine consciousness divina. in Es the vivir divine una world. vida con la Divine conciencia life divina on en el this earth. mundo We're divino, born for that. porque nacimos We para are eso. divine in our true self, Somos and we have el to ser live this divino, life nuestro ser with the verdadero, y tenemos que divine, vivir esta like vida a divine nature. como una naturaleza So, divina. divine nature means Entonces, la naturaleza that divina quiere decir truthfulness, blissfulness, verdad, and fully aware éxtasis and conscious. y totalmente consciente Thank y you. dándose cuenta. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Puedes usar la intuición para generar cambio de conciencia? We can use Podemos intuitions crecer to grow intuiciones consciousness. Yes, we can para crecer always. The conciencia, idea, sí. main thing of our life is that La cosa más importante de anything nuestra vida which es que can help cualquier cosa us que to nos pueda grow, to ayudar make a us crecer aware, to o a make us darnos more and more cuenta, volvernos conscious, más y más either it is conscientes, intuition, either ya it sea is intuición, ya anything, sea one should be cualquier open and cosa. Uno receptive siempre for debe that, estar and one abierto y should receptivo a always eso. make Y uno best siempre effort. debe hacer el mejor And esfuerzo. the idea of life is Y that, la idea de remember la it, the vida quiere purpose, the decir, motive, recuerden, el the meaning propósito, of el life is motivo y el sentido de la that vida always we are es que moving forward, siempre nos estamos moviendo always we are hacia adelante, improving, siempre estamos always we are mejorando, becoming more siempre better, estamos always volviéndonos we are mejores, becoming more siempre conscious, estamos volviéndonos más always we have conscientes, more better siempre clarities, tenemos more better mejor understanding, more claridades, better mejor knowledge, comprensiones, more better like a way mejores of como life, or maneras de more vivir la better vida. like a always we feel that we can play this game of Siempre life sentimos que podemos jugar more este juego better, de la without vida de any una manera confusion, mejor, without sin any confusión, fear, without any sin miedo, doubt, sin without any ninguna duda, duality, sin ninguna without dualidad, any sin contradiction. ningún tipo de And contradicción. the thing is that when Y we el start asunto living es life que cuando empezamos a vivir with la vida with a very peaceful de manera muy mind, pacífica, con una mente en peaceful whole paz, being. con todo el So ser en that is paz, the idea. esa es la So idea. that way, Y de esa when one manera, lives, cuando uno automatically vive the así, awareness will grow and automáticamente consciousness va a will grow. crecer la conciencia Thank y la you. capacidad de darse cuenta. Gracias. Life requires, La vida first requiere, of all, primero que that todo, one should que aspire uno with the debe fire that one has aspirar to como un fuego. bring Uno perfection tiene in que oneself, or traer one has perfección en to uno mismo, learn, de que grow, and uno progress. tiene que One has aprender to y crecer y understand oneself. progresar, What is this de que uno tiene mystery? que What entenderse is a this sí game of mismo, life? entender cuál es What este is this misterio, este juego de la whole vida, cómo es toda purpose of esta, everything? cuál es And todo el when one propósito de todo. constantly Cuando uno burning inside with constantemente the está fire to ardiendo know adentro con el oneself, to know fuego de querer yourself, conocerse a sí then mismo, things conócete a happens ti very mismo, beautifully. ahí las cosas pasan de una manera Because muy the more bella, you create a pressure to porque know entre más yourself, tú creces then la more presión de this querer pressure conocerte a can ti mismo, awaken in us más esa our many, presión va a many despertar inner en ti muchas channels, doors, canales interiores y and one puertas, starts y uno empieza receiving or a becoming aware recibir more and more o a conscious darse of oneself. cuenta Thank you y very a much. ser más consciente de sí mismo. Por favor, ¿puede darnos ejemplos de cómo se manifiesta esa voz interior, cómo la sentimos? A través del pensamiento, sentimientos, intuición, sonidos, Can o you de qué repeat the más question, Maria? formas. Yes, mostly what La happens, mayoría de las veces lo que the pasa intuitions always es que one feels very con las deep in oneself, intuiciones uno siente eso muy through the profundo dentro de feelings. uno, a And través de this sus feeling comes sentimientos. very, Y very esos clear, sentimientos vienen and muy one never claros doubt on that. y uno no duda acerca de And this ellos. is like a Y conscious, es clear como feelings. And that is the beauty sentimientos that con one, claridad consciente. Esa es la belleza. and always intuitions Y es never que siempre speaks las any intuiciones language no or hablan not ningún make any noise. idioma, no It is hacen just ningún a very ruido. tiny Es voice from the simplemente deeper una inner self, voz muy and suave de lo más once profundo de one nosotros, y uno feel that ahí very clear, puede sentir strongly. eso muy claramente y de una And manera muy rest all fuerte. this mental, De resto, vital, and todo physical, they speak todo loudly, el and mental, el they vital, el try físico, to, hablan muy they duro. create
y crean como un tipo de duda, de confusión, de miedo, de inquietud, ese tipo de cosas. Y siempre hablan como con algún lenguaje, con unas palabras. Y la mayoría de las veces reaccionan a través de sus naturalezas. ¿Qué significa ruido? El ruido es siempre como cuando todos tenemos experiencia de lo que son las confusiones, cuando uno está muy confundido. En ese momento, cuando uno está muy confundido, si uno se observa a sí mismo, ¿qué tantos ruidos tiene uno adentro? Un ruido te está diciendo ve allá y de otra manera otro ruido te está diciendo no vayas allá. Entonces, cuando uno tiene dualidad en la vida, cuando uno no tiene ningún tipo de claridad en la vida hace ruido. Y cuando nosotros tenemos claridad, uno nunca siente ningún ruido adentro. El ruido quiere decir que uno está viviendo con dualidad y con duda y con confusión. Y eso también es un buen estado porque muchas veces nuestro proceso de la vida empieza con las confusiones, con dudas, con falta de claridad. Entonces, la mayoría del tiempo, trata lo mejor que puedas para que cuando en la vida tu ser mental y tu ser físico, tu ser vital, quiera moverte, antes del movimiento, simplemente obsérvate a ti mismo y trata lo mejor que puedas de moverte o actuar o de reaccionar con claridad, no con duda ni con dualidad. Entonces, la duda es un ruido, la confusión es un ruido, la claridad es la paz y la claridad crea un tipo de silencio, de calma, de quietud y de paz en uno mismo. ¿La intuición se desarrolla en las madres para prevenir o cuidar a sus hijos? Cuando uno usa la palabra madre, la madre en sí quiere decir una palabra que está llena de luz y de amor. Agarra ese punto. En este mundo, en esta palabra madre, la madre naturaleza está llena de amor, está llena de luz, está llena de claridad, de todas esas cosas. Porque la madre, en la naturaleza de madre, agarren ese punto. La madre naturaleza activa y despierta en nosotros intuiciones. Las madres, la madre, cuando yo hablo madre, madre quiere decir aquello que está más y más conectado consigo mismo. Eso es madre. Madre quiere decir que está más y más conectado con esa esencia creativa de la vida. Y de esa manera, la madre empieza a sentir intuiciones hacia sus hijos. Gracias. Okay. Thank you very much, Maria. Muchas gracias. Thank you, Swamiji. Yeah. Thank you. Muchas gracias a todos por conectarse a esta sesión. Les recuerdo que nos vemos el 12 de septiembre. Les estaré haciendo llegar el enlace de conexión vía correo electrónico, vía WhatsApp. Y quienes deseen y todavía no hayan dejado por ahí sus números telefónicos y lo prefieran así, lo pueden dejar ahí en el chat, los tomaré para la base de datos y les haré llegar por esa vía entonces la invitación a este espacio de reflexión. Gracias a Swamiji, gracias a María Alicia, gracias a todos. Gracias, Swamiji. Gracias, Pau. Gracias a todos. Gracias a ti, gracias a todos.